Hoy vamos a hablar de Israel-Palestina. Me he preparado un tema porque me he estado leyendo un artículo súper interesante de Vox, el medio de comunicación estadounidense, acerca de qué es lo que tiene que hacer Israel que no sea lo que está haciendo ahora. ¿Por qué la decisión de lanzar una invasión terrestre contra la franja de Gaza, con las características que tiene esta invasión terrestre específicamente, es una decisión incorrecta? Una decisión que evidentemente Italia, como estamos comprobando con las imágenes de los últimos días, va en contra del derecho internacional. Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? En las últimas semanas, cada vez que he hablado o he denunciado la campaña de bombardeos que está teniendo lugar en la Franja de Gaza por parte de Israel, digo que esto es una barbaridad, que esto tiene que parar, que la comunidad internacional tiene que reaccionar de forma bastante más directa en contra de Israel, y eso va por Estados Unidos y por sus principales aliados occidentales. Nosotros como españoles, pues pedírselo al gobierno de Pedro Sánchez, y lo que estamos viendo es que no hay una reacción contundente en la medida que la queremos ver, ¿no? Entonces la pregunta que me trasladan muchos es, oye, vale, entonces si Israel no hace esto, ¿qué tiene que hacer? Algo tendrá que hacer, teniendo en cuenta que Hamás lanzó un ataque terrorista gravísimo, barbárico, contra su población civil el pasado 7 de octubre. Y es cierto, o sea, ¿no? Se plantea una cuestión vital, que es Israel se tiene que defender, ¿no? Y defender también es atacar a Hamás o apagarlos, ¿no? Intentar reducir a lo más mínimo la capacidad operacional militar de Hamás para que no se vuelva a repetir un ataque de esas características. ¿Qué implica tener que acabar con Hamás, reducir a Hamás? Bueno, pues en primer lugar entrar en la Franja de Gaza, o al menos llevar a cabo algún tipo de operación una operación antiterrorismo, una operación militar. La reacción por parte de los aliados de Israel es: algo tiene que hacer, ¿no? Tiene que defenderse. La cuestión aquí es cómo defiendes el tiene que defenderse. Tiene que defenderse significa llegar a entrar en Gaza, significa llegar a bombardear dentro de Gaza, una población que lleva desde el año 2006 dominada por Hamás. Es verdad que ganaron las elecciones, pero desde entonces no se han producido elecciones de nuevo, sabiendo que la mitad de los 2,2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza son menores de 18 años. Tenemos que tener en cuenta que la mitad de la población de la Franja de Gaza ni siquiera vivía cuando se produjeron aquellas elecciones. Así que es completamente injusto pegarles a ellos el marrón de estos eligieron a Hamás y por tanto se merecen morir. ¿En qué medida podemos decir Israel se puede defender? Israel se tiene que defender. Pues esto es algo que ha planteado un periodista en Vox, que es un artículo que se llama ¿Qué es lo que debe hacer Israel ahora? Chuck Buchom tiene bastante claro que lo que está haciendo Israel en estos momentos no está bien. Plantea una cuestión, dicen, no es que sean indiscriminados, hay objetivos militares concretos que está teniendo Israel con la Franja de Gaza. Lo que pasa es que por mucho que tú tengas objetivos concretos militares, eso no significa que no tengas víctimas civiles colaterales. El problema cuál es, que es absolutamente desproporcionado los objetivos militares que estás logrando bombardeando ciertas zonas de la Franja de Gaza y las víctimas civiles que se están produciendo precisamente porque vas a por esos objetivos militares, ¿no? Lo que plantea Chuck Buchom en este artículo es, mira, Israel tiene que hacer algo, ¿no? Porque se ha visto con una dicotomía, en este caso después del ataque terrorista del 7 de octubre, que es o simplemente pongo un muro más alto o lo hago de una forma que ya ni de coña pase jamás a nuestro territorio de Israel y por tanto no se produzca una vulneración de seguridad como la que se produjo el 7 de octubre, que sería pues mantener un poco el statu quo, un statu quo que es el que me ha traído a esta situación, o intento acabar con Hamás, ¿no? Y en cierta medida, quiero decir, Hamás ha iniciado una guerra con Israel con ese ataque del 7 de octubre, una guerra en la que ya estaban metidos desde hace años, ¿no? Pero esto ya como llevarlo al siguiente nivel. Entonces, lo que plantea el artículo es, se le puede decir a Israel que, oye, tenéis legitimidad para entrar en guerra con Hamás e intentar acabar con Hamás, pero no tenéis legitimidad para que la desproporción de víctimas civiles que se producen por culpa de vuestra guerra con Hamás sea una locura, ¿no? O sea muy injusto con la población civil. Así que ahí es cuando se plantea, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tienen que hacer? Y lo que ha hecho Chuck Buchom es hablar con muchos expertos del conflicto palestino-israelí, y la conclusión a la que llega así más o menos a grandes rasgos, además me he escuchado el podcast que ha tenido con Ezra Klein en The New York Times, y lo que dice es, hay que llevar a cabo operaciones antiterroristas que no
pueden ser lo que estamos viendo ahora. Porque lo que estamos viendo ahora es una invasión terrestre completa sobre la franja de Gaza que se va a traducir en mogollón de víctimas civiles, miseria total y absoluta para la población de Gaza y sobre todo una crueldad infinita a través de este asedio total que se traduce en el corte de suministros, ya sea el agua, ya sea el combustible, ya sea la electricidad. Lo que están diciendo estos expertos a través del artículo de Zach Buchon es ¿cómo es una operación antiterrorista? Pues lo que tienes que hacer son operaciones especiales, ¿no? O bombardeos muy concretos después de un proceso de análisis de inteligencia más profundo del que ha tenido lugar en las últimas semanas, porque la reacción que ha tenido Israel ha sido una reacción muy rápida, ha sido una reacción de venganza, ¿no? De vamos a saco con todo, llevamos muchos años preparándonos para una operación de estas características, una invasión de la Franja de Gaza, eso es algo que dentro de las contingencias de Israel estaba planteadísimo y sabemos de operaciones militares y sabemos de entrenamiento militar específico al que se enfrentaban los reservistas israelíes y las fuerzas militares israelíes durante años para llevar a cabo una guerra urbana dentro de la Franja de Gaza. O sea, sabíamos que eso estaba teniendo lugar desde hace años, pero si el ataque se produce el 7 de octubre y tú al día siguiente ya estás bombardeando todo lo que está a tu alcance, pues significa que es una reacción desproporcionada y sobre todo poco pensada, ¿no? Porque muchas se preguntarán, bueno, pues Hamás en realidad puede sacrificarse todo lo que quiera, o sea que seguro que lo pueden volver a intentar, pero ¿lo pueden volver a intentar? Quiero decir, Hamás no ha lanzado a sus decenas de miles de combatientes a cruzar la frontera y enfrentarse en una guerra suicida contra Israel. O sea, han lanzado a unos pocos miles de combatientes, han cruzado la frontera, han hecho los mayores crímenes imaginables por el ser humano y han vuelto con unos cuantos rehenes. Estamos hablando de unos 200 rehenes que todavía siguen bajo control de Hamás. Pero no se han sacrificado del todo. Quiero decir que Hamás también sabe cuáles son sus posibilidades y qué es lo que está dispuesto como organización terrorista a sacrificar en un ataque terrorista de estas características. Entonces, la posibilidad de que hubiera un buffer, ¿no? Como un tiempo entre que se produce el ataque terrorista y que te piensas realmente cómo quieres actuar más adelante, o sea, ese tiempo lo puedes tomar. Existe, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es ataque terrorista, ¡pum!, respuesta, ¿no? Todo este espacio de vamos a calibrar bien cómo respondemos y sobre todo cómo lo compaginamos con otro tipo de actividades que ahora ahondaremos en ellas, pero Israel ha ido directamente a por la pura venganza, al ojo por ojo, diente por diente. ¿A qué me refiero cuando digo se tiene que compaginar con algo? Pues se tiene que compaginar con un proceso político coherente con la búsqueda de una solución de los dos estados, de un estado palestino y de un estado israelí. Cuando vemos el mapa de Cisjordania, en azul son las zonas que están controladas por el ejército israelí, o sea, la seguridad, Israel está a cargo de ella en todas las zonas azules. Las zonas que veis en amarillo son parte de Palestina, o sea, de los territorios palestinos. En realidad todo debería ser territorios palestinos reconocido internacionalmente, pero lo demás es tierra ocupada por Israel. Pero en cualquier caso, aquí lo que veis es que son pequeñas islas, ¿no? O sea, la forma de trasladarse de esta parte de Palestina a esta otra es a través de carreteras que veis aquí que se topan con zonas azules, por tanto controladas por Israel y por tanto plagadas de puestos de seguridad, que algunos puestos de seguridad son más difíciles que pasar que otros para los palestinos. O sea, los palestinos hay veces que se dan de bruces con puestos de seguridad que veis aquí con puntos azules y puntos rojos y les hacen inspecciones a veces más estrictas, a veces menos, a veces esas inspecciones son deshumanizadoras, a veces te hacen esperar durante horas, se forman colas. Esto genera muchos problemas, ¿no? Porque significa que todas estas zonas azules, y por ejemplo aquí en rojo vemos que estos son muros, directamente Israel ha creado muros. Si tú ahora quieres darle todo este territorio a los palestinos y que lo gobiernen ellos, ¿qué va a pasar con toda esta población israelí que está asentada en estas aldeas y en estos pueblos? Estos asentamientos que se llaman. O sea, son asentamientos reconocidos ilegales por parte de la comunidad internacional y por parte de Naciones Unidas. Esto es ilegal, esto va en contra del derecho internacional, ¿no? Pero es lo que lleva haciendo Israel desde hace generaciones, ¿no? Décadas.
¿Qué es lo que están haciendo exactamente? Bueno, pues a través de distintos mecanismos, sean mecanismos supuestamente legales, que no lo son, o mecanismos de expropiación militar, expropiación social, expropiación política, ¿no? O simplemente supuesta compra de territorios o compra de terrenos. Bueno, pues lo que hacen es que van quitándole terreno a los palestinos, ¿no? De repente dicen, ay, mira, pues esta zona de aquí nos la vamos a apropiar ahora porque vamos a expropiarlo porque esto es importante para la seguridad del Estado israelí y no podemos dejar que lo controléis los palestinos porque estáis locos, ¿no? Y hay terroristas entre vosotros. Bueno, pues entonces el ejército israelí avanza y se permite construir. Entonces vienen israelíes y se ponen a construir edificios, esto hablo de barrios completos y hablo barrios de suburbs, o sea, hablo de casas adosadas de puta madre. No solo eso, sino que aparte además es que Israel expropia las mejores tierras, las tierras donde hay recursos naturales, minerales, las tierras donde se puede hacer agricultura, todo eso está expropiado desde hace años por parte de los israelíes para mejorar su propia economía. Y todas estas carreteras tan bonitas que veis que conectan todas las zonas azules de los asentamientos israelíes son carreteras buenas, son autovías que conectan directamente con el Estado de Israel, ¿vale? Entonces, todo eso ha generado un movimiento de asentamientos, un movimiento de colonos que permite una prosperidad económica concreta gracias a la ayuda del territorio palestino de Cisjordania. Mientras tanto, los palestinos tienen que vivir en estas islas. Algunas de estas islas están incomunicadas. No solo eso, sino que aparte hay un ejercicio de presión por parte de los colonos israelíes contra estas comunidades palestinas. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en que tú eres un palestino que tienes la casa de tu familia desde hace generaciones en medio de Cisjordania, cerca, yo qué sé, imagínate, aquí en medio, ¿no? En Farata. Tú ahí tienes una casa de tu familia de toda la vida, pues de repente te expropian todo lo que tienes a tu alrededor y te empiezan a construir casas de colonos israelíes y llega un punto que el ejército israelí se acerca, que esos colonos israelíes te empiezan a hacer la vida imposible, que se cargan tus cultivos, que se cargan tus depósitos de agua, que te tiran piedras, que te acosan, que te ponen cámaras de vigilancia. Hay ejemplos de casas palestinas rodeadas de barrios de colonos israelíes que han rodeado con muros. Esto es la casa de una familia palestina que los colonos israelíes han rodeado de muros y han dejado solo con una posible vía en forma de pasillo repleta de cámaras de vigilancia para que no interactúe con los colonos. Estos palestinos han sido víctimas de tales acosos, y hablo de lanzamiento de piedras, de disparos, de acoso constante. Esta imagen define el momento de Blinken, ha estado ahora en Israel, ha hablado con Benjamin Netanyahu acerca de la posibilidad de establecer pausas humanitarias para que entre a mejor ritmo la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Recordemos que antes del inicio de esta guerra con Hamas entraban una suerte de 400-500 camiones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y ahora con esta crisis sin precedentes, con cientos de civiles muertos cada día probablemente, al menos son cifras que nos traslada el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza vinculado a Hamas, pero pese a todo eso, la falta de agua, la falta de electricidad, la falta de combustible, la falta de gas se va acumulando. Pese a todo ello, están entrando 50 camiones humanitarios en la Franja de Gaza cada día. O sea, es completamente insuficiente, ¿no? Y la crisis pues va creciendo, y que no haya pausas humanitarias es un drama, porque los bombardeos no se están produciendo solo en el norte, se están produciendo también en el sur.